Hola jóvenes, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muy bien, esperaremos un momento que se conecten todos ya. De unos 5 a 10 minutos iniciamos la clase. Muy bien jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Creo que ya están todos, al menos tenemos 85 participantes. A ver, hay uno más que se está uniendo. Perfecto. No se preocupen, la clase del día de hoy va a ser grabada y una vez que concluyamos esto, bueno, pues les voy a compartir la grabación en un espacio dentro del Classroom para que ustedes puedan descargar el video por si tienen alguna duda sobre todo lo que vamos a realizar. El día de hoy estamos participando tanto los compañeros del grupo A como del grupo C y el día viernes se va a trabajar con los tres grupos A, B y C. Para esto se les ha facilitado una clase en el Classroom para que ustedes puedan realizar la instalación del programa SPSS en sus computadoras. Les recalco nuevamente que este programa que les he facilitado solamente es una versión para computadora. Algunos compañeros me estaban preguntando que si podía instalarlo en sus celulares y la respuesta es no. El programa está diseñado, el que les he pasado está diseñado solo para una computadora que tenga instalada una versión de Windows. Si alguien tiene una computadora Macintosh, por ejemplo, no lo va a poder instalar. Si alguien tiene su celular con Android, no lo va a poder instalar porque eso no es Windows. Si alguien tiene, por ejemplo, una computadora con Linux, tampoco lo va a poder instalar porque Linux es otro sistema operativo. Entonces, de esa forma, este programa solamente funciona bajo un sistema operativo Windows. Los que tienen alguna computadora con otro sistema operativo, tal vez alguno tiene una Macintosh, va a tener que buscar el programa SPSS para Macintosh. Lamentablemente, como son sistemas operativos poco utilizados, necesariamente van a tener que comprar el programa para esos sistemas operativos. Lo mismo para Linux, que también no hay una versión oficial para Linux. Entonces, con esa aclaración, jóvenes, lo que vamos a hacer, vamos a iniciar esta clase. Les voy a compartir la presentación para que ya podamos ver qué son las bases de datos y cómo trabajar de manera básica con el SPSS. A ver, me permitan un minuto. Ya, todos pueden ver la pantalla, la presentación. Por favor, me confirmen ese dato antes de que podamos Sí, continuar. licenciado. Sí, licenciado. Ya, perfecto, perfecto. Sí, A ver, licenciado. me voy a conectar con el celular más para ver si en algún momento se pierde la conexión o algo y así no tengan problemas de seguir la presentación. ¿Dónde estás?
La clase de hoy, a ver, perdón. Ahora sí. La clase de hoy se llama Base de Datos con SPSS. Entonces nosotros vamos a utilizar esta herramienta SPSS ¿para qué? Para poder manejar las bases de datos en salud. Primeramente, lo que tenemos que hacer es ver lo que es una base de datos, pero no la vamos a definir desde el punto de vista informático, que dentro del punto de vista informático tiene un sinfín de elementos que se manejan con las bases de datos y esto hace que se complique más a la hora de poder trabajar con las bases de datos en el área de la investigación médica. Lo que nosotros vamos a decir sobre las bases de datos es que nos van a servir para la investigación, por supuesto que sí. Nosotros vamos a recolectar la información de trabajos de investigación, las cuales las estamos utilizando, las cuales nosotros las estamos utilizando en un estudio científico. De la calidad e integridad de estos datos que nosotros vamos a manejar va a depender en gran medida la calidad y la integridad y sobre todo la validez de nuestro estudio. No se olviden ustedes cuando están elaborando un trabajo de investigación, al final tienen que llegar a mostrar algunos resultados de la información que van a recolectar de la población de la muestra con la cual están trabajando sobre un tema determinado. Pero para poder presentar estos resultados, ustedes tienen que utilizar estadística, matemática, tienen que ustedes hacer una presentación numérica que esté mostrando qué está ocurriendo con su población de en estudio. Pues para eso nosotros vamos a armar una base de datos. Esta base de datos va a contener justamente todos los datos que nosotros estamos recolectando de toda la población en estudio, como por ejemplo edad, podemos recolectar peso, información de dónde vive, qué enfermedades tiene, los mismos datos que hemos recolectado, por ejemplo, cuando hemos hecho la ficha epidemiológica para el COVID, ¿no? Si se ha vacunado o no se ha vacunado, si tiene antecedentes de vacuna contra el COVID, si ha hecho algún laboratorio. Todo ese mismo formulario va a ser justamente nuestra base de datos. Con esos datos vamos a armar la base de datos, la cual nosotros en algún momento vamos a necesitar sacar algún resultado que nos diga exactamente qué está ocurriendo con nuestra población. Lo tenemos que mostrar de forma numérica. Y justamente para eso entonces nosotros, perdón, se siguen conectando todavía, esperemos un minutito, a ver, y ahí están. Entonces nosotros con esos datos que vayamos a tener, vamos a poder nosotros tener unos resultados que van a dar la validez a nuestro estudio. Pero ¿qué puede ocurrir? Si los datos de partida, miren, los datos de partida contienen una tasa significativa de errores o son incompletos. Eso quiere decir, si nosotros armamos mal nuestra base de datos, si al principio iniciamos mal definiendo nuestra base de datos, por supuesto que vamos a tener resultados que no van a ser los correctos. Resultados que no van a estar mostrando la realidad de lo que está ocurriendo con nuestros sujetos que son objeto de nuestro estudio de investigación. Por eso que se dice que esta situación, cuando nosotros lo armamos la base de datos, se puede agravar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estemos trabajando ya con el programa SPSS, van a ver que nosotros tenemos que realizar algunos cruces de variables. Y realizando estos cruces de variables, nosotros podemos dar respuestas mucho más grandes a los objetivos que nos hemos ido planteando. El éxito de todo esto siempre va a depender de lo que nosotros vayamos a definir, de lo que nosotros vayamos a realizar, de lo que nosotros vayamos a crear, de los datos que vayamos a llenar en la base de datos que nosotros hemos creado. Eso es lo más importante. Entonces, para esto, veamos acá una pequeña diapositiva de la evolución de las bases de datos. DBase ha sido una de las primeras bases de datos que se han utilizado dentro del área de salud. ¿Para qué? Para poder manejar los datos de la información médica. Estamos hablando de los años 70, años 60. Las bases de datos, por si acaso, en el área de salud no son que sean creados así en este milenio o hace unos 20 años, no.
desde los años 60, ya cuando las computadoras han estado ingresando al mercado, las bases de datos se han manejado para el área de la investigación médica. Una de estas ha sido DBase, bastante antiguo, pero muy bueno en cuanto al procesamiento de datos. También se lo ha manejado mucho FoxPro en la década de los años 80, 90, también parte de los 80 y 90. Access, que es una herramienta un poco ya más, que les digo, más moderna, que ha entrado sobre todo con fuerza en el año 90, también en el año 2000. Actualmente se lo sigue manejando, pero ya se ha orientado más para el manejo empresarial, no tanto así para el manejo científico. EpiInfo, que es una herramienta que desde los años 70 más o menos, desde los años 70 esta herramienta ha sido creada, ha sido desarrollada especialmente para el área de la salud. Y por supuesto SPSS, que es una herramienta bastante poderosa en cuanto al manejo estadístico que se tiene, manejo estadístico básico y manejo estadístico complejo, sobre todo en el área de investigación de las ciencias sociales. Y el área de la salud también maneja mucho del área de las ciencias sociales. Pero EpiInfo es una herramienta que está orientada específicamente al área de la medicina. Lo que nosotros vamos a manejar es SPSS. EpiInfo, les voy a dar un pequeño pantallazo para que ustedes puedan realizar algunos cálculos. ¿Dónde lo van a manejar con más detalle? Va a ser en Medicina Social 2 y posiblemente también en Epidemiología en cuarto. SPSS también, matemática, estadística avanzada, lo van a manejar con mayor propiedad en Medicina Social 2. ¿Qué es lo que ha permitido estas bases de datos? Pues ha permitido que la población promedio, que cuantifica la población promedio que visita con frecuencia su médico. A ver, ¿quién está con su micrófono? ¿Quién ha sido el hijito que lo están hablando? Por favor, silencien los micrófonos ya, jóvenes. Después van a activar nomás sus micrófonos. Ya. A ver, como les decía, las bases de datos a mí, por ejemplo, me permiten cuantificar el promedio de cuánta gente visita y con qué frecuencia su médico. Yo lo puedo hacer como haciendo una operación estadística. Inmediatamente yo puedo saber cómo está ocurriendo esto y cuánto está pasando esto. Tener los gastos en salud para un país, claro. Yo puedo cuantificar también estos datos para poder ver qué está ocurriendo y cuánta gente y cómo está acudiendo a nuestros servicios de salud y cuánto se está gastando en salud en un país. Me permite ver el margen de beneficio logrado. ¿Beneficio en qué sentido? ¿Cuánto yo invierto en salud y a cuántas personas he llegado y cuántas han logrado beneficiarse con la atención, por ejemplo, la atención gratuita de salud? Me permite ver, en algunos casos también, el ingreso anual que se tiene por médico. Eso me permite ver las bases de datos y sobre todo me permite ver el crecimiento del mercado en salud por año. Si este año he logrado dar una cobertura, por ejemplo, no sé, a 5 millones de pacientes de todos los bolivianos, pues al año yo voy a poner una meta mayor, que ya no sean 5 millones, sino que sean 7 millones. Y al siguiente año que sean 8, 9, ya en algún momento que yo logre dar la atención en salud a toda la población boliviana. Eso me permite realizar las bases de datos, me permite realizar cuantificaciones en este sentido, me permite obtener a mis resultados que me van a ir mostrando cada uno de estos puntos que estamos viendo acá. Entonces, para eso yo puedo utilizar las bases de datos. A ver, ¿quién está guiando ahí? Por favor, silencien su micrófono o los voy a sacar del curso. Última advertencia, jóvenes o señoritas. A ver. Ya. Siguiente persona que active sus micrófonos y esté molestando, inmediatamente va a ser sacada del curso y ya va a tener una observación. Ya. Por favor, jóvenes o señoritas. Bueno, como les decía, entonces nosotros podemos hacer todo esto con las bases de datos. Esto me permite a mí realizarse con el uso de la estadística. Antes se lo realizaba, antes de los años 50, por supuesto que se lo hacía. Los censos, por ejemplo, no son del siglo pasado, son de hace mucho más tiempo atrás. Pero ¿qué ocurría? Todas estas cosas que estamos viendo acá se lo hacía de forma manual. La cuantificación se lo tenía que hacer con estadísticos, matemáticos de forma manual. No había computadoras que les permita realizar estos trabajos. Es por eso que los resultados de los censos, por ejemplo, hace 100 años atrás,
no se los tenía los resultados inmediatamente. Por ejemplo, se demoraba hasta 1 o 2 años para poder tener los resultados de todos estos censos. Imagínense, hoy día les hacen la encuesta y después de 2 años se sabe cuánta gente tenemos acá en Bolivia. Pero en 2 años, ¿cuánta gente más habrá crecido, habrá nacido y todo lo demás, no? Pero las computadoras con las bases de datos pues nos ha permitido agilizar este trabajo. Si hoy en día se hace una encuesta, se hace un censo, por ejemplo, es cuestión de pasar todos los datos a la computadora, de modo que los resultados se los va a tener inmediatamente. Es como el formulario que ustedes han hecho llenar, por ejemplo, que es para la ficha epidemiológica con sus familiares. Lo han hecho llenar con 50 personas y ustedes han debido ver inmediatamente que los resultados presionando un botón ya lo tenían en pantalla. Cuántas personas se han hecho la prueba, cuántas personas no se han hecho, cuántas tienen un determinado tipo de enfermedad base y demás. Eso me permite hacer una base de datos. De esta forma, entonces, las bases de datos han ido evolucionando. Ahora, ¿qué es el SPSS? Miren, el SPSS es un programa estadístico, sí, es un programa de computadora y maneja la estadística. ¿Qué nos permite hacer? Realización y análisis de base de datos. Claro, nosotros ahí vamos a crear una base de datos y con los datos que vayamos a llenar vamos a realizar un análisis estadístico. ¿Para qué? Para que nosotros en algún momento podamos tener resultados los cuales vamos a utilizar justamente en la parte del capítulo de presentación de resultados de nuestra investigación. Estos estudios pueden ser epidemiológicos o de investigación, por supuesto, epidemiológicos. Ustedes pueden estar recolectando datos simplemente para mostrar lo que está ocurriendo en un determinado lugar de la población, o de una investigación donde ustedes están buscando ya, con los datos que van a recolectar, dar respuestas y dando soluciones a algunos problemas que ustedes se han planteado y que han logrado identificar al momento de plantear su investigación. También nos dice que el programa SPSS es un conjunto de potentes herramientas, claro. Son pequeños programas, conjunto de programas que me permiten a mí manejar la estadística de forma fácil. Simplemente yo coloco algunos datos, presiono un botón e inmediatamente tengo los resultados. Ya no tengo que estar haciendo todo el procedimiento matemático en papel que antes se lo hacía. Ahora no, solamente vamos a pasar los datos y a través de las herramientas que entre comillas se las llama potentes, pues nosotros vamos a poder realizar análisis estadísticos tratando esos datos que nosotros hemos introducido. Y sobre todo, vamos a tener ayuda porque vamos a manejar a un gran número de participantes. No vamos a trabajar con 10 personas, sino tal vez tengamos en algún momento 100, 200, 300, 1000 datos, 2000. El año pasado o el anteaño pasado, si no me equivoco, el docente de Medicina Social 2 les pedía por lo menos 2000 encuestas para un trabajo. Y ustedes tenían que sacar los resultados de esas 2000 encuestas. Imagínense si lo hacían a mano, ¿no? Se hubieran demorado meses o años en tener los resultados. Pero gracias a esta herramienta, nosotros vamos a tener los resultados inmediatamente, pasemos los datos a la computadora. Ahora se va a tratar de cuánto tiempo nosotros nos demoramos en pasar los datos a la computadora, porque los resultados presionando un botón en cuestión de segundos van a estar en pantalla. Pues entonces comencemos a ver nosotros el entorno del SPSS. A ver, nosotros vamos a ver un ratito, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir, a ver. Y me voy a conectar al SPSS ya. Y vamos a trabajar acá justamente paralelamente. Si están con su computadora al lado, les sugiero que puedan abrir el SPSS para que ustedes también vayan viendo lo que estoy haciendo en la pantalla y puedan trabajar de forma paralela. Un momento, va a cargar el SPSS inmediatamente. Entonces, vamos a compartir esa pantalla. Y paralelamente vamos a ir explicando qué es lo que tiene este programa y todos los elementos que podemos ver acá. Bien, les comparto entonces. Aquí estamos, compartir, perfecto.
presentación que les he colocado. Primeramente vamos a ver la presentación. A ver. Lo más importante. Vamos a identificar estos elementos. Miren. La primera pantalla, cuando ustedes la carguen, la van a tener de esta forma. Les estoy mostrando esta foto porque está un poco más ampliada de la pantalla que les voy a mostrar a continuación directamente desde la computadora. En la parte superior está el menú de opciones, archivo, edición, ver datos y demás. Dentro de cada una de esas opciones tenemos un sinfín de opciones. En la parte inferior está la base de herramientas. Sí, algunas herramientas que son utilizadas ¿para qué? Para poder trabajar con el SPSS. Son las herramientas más utilizadas, por eso que están ahí en la base de herramientas. Por ejemplo, lo que les va a interesar a ustedes es justamente este icono que les estoy mostrando, es de un disquete. Solo se necesita de un círculo azul. Este icono a mí me permite guardar mi trabajo. No se olviden, con la computadora y sobre todo con las bases de datos, cuando estemos pasando, por ejemplo, nuestras encuestas a la computadora, es recomendable guardar cada 10, cada 15 encuestas que ustedes lo vayan llenando, para que si en algún momento su computadora deja de funcionar, bueno, por lo menos los datos van a estar grabados. Entonces, esta opción, este disquete que está acá, en este momento, bueno, está de un color plomo, ¿no? Cuando tengan ustedes algún dato con el cual estén trabajando, se va a volver de un color azul. Les permite grabar de forma directa los datos con los cuales están trabajando. Lo más importante, aprender a grabar y a guardar nuestra información. En la parte inferior, miren, acá tenemos nosotros unas columnitas que dice var. Esas son las variables que van a formar parte de nuestro trabajo de investigación. En el lado izquierdo están los casos de estudio, 1, 2, 3, 4 enumerados, este un número bastante largo hacia abajo. Y toda la parte central es el espacio de trabajo para ingresar los datos. Si se fijan, es un entorno parecido al Excel, muy similar al Excel, porque tiene columnas y tiene filas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo nosotros vamos a manejar ahora cuando hablemos de variables o casos de estudio? Tenemos que nosotros tener algún margen de referencia para poder saber qué es una variable y qué es un caso de estudios. Ahí también acá en la parte inferior izquierda, fíjense, estamos en la vista de datos, ¿ya? A continuación recién vamos a ver la vista de variables. Estamos en la vista de datos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros, por ejemplo, tenemos una encuesta. Como ustedes saben, una encuesta con su cuestionario, tiene preguntas. Cada una de las preguntas de su cuestionario se van a volver para nosotros una variable de nuestro trabajo. Y cada cuestionario que se llene va a ser un caso de estudio particular. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuestionario que tiene, digamos, 11 preguntas, entonces tienen que tener creadas 11 variables, cada variable para una pregunta. Si ustedes han aplicado sus cuestionarios, por ejemplo, a 45 personas, ¿qué quiere decir? Que tienen que tener llenado 45 filas, 45 casos de estudio. De esa forma nosotros entonces vamos a manejar la terminología dentro del SPSS. Cada variable representa a una pregunta y cada fila representa a un caso de estudio o un cuestionario llenado. Entonces, de esta forma nosotros ya tenemos esta terminología para casos de estudio y variables dentro del SPSS. Vayamos a la siguiente diapositiva. Ahora fíjense en la parte inferior, he ingresado a la vista de variables. No cambió mucho, ¿verdad? Vean la anterior, vista de datos, vista de variables. ¿Qué es lo que está cambiando? El nombre de las columnas, lo único. En la anterior decía var. Ahora, ¿qué dice? Nombre, tipo, anchura, decimales y demás. ¿Qué es eso? Ahora, cada fila va a representar el número de variable que se ha creado. La columna nombre, por supuesto, va a tener el nombre de la variable. La columna tipo va a tener el tipo de variable que estoy creando. En anchura vamos a tener el ancho y demás. Cuando estemos viendo el ejemplo, van a ver ustedes qué requisitos tiene que cumplir cada una de estas variables. Y cada uno de los atributos que tiene al lado, una etiqueta, valores, perdidos, columnas, alineación y todo lo demás. Es la única diferencia entre la vista de variables y la vista de datos.
Para nosotros poder crear nuestra base de datos, primeramente tenemos que crear la vista de variables, tenemos que crear las variables. Una vez que creamos las variables, recién nos vamos a la vista de datos para poder introducir los datos que nosotros tenemos. Y justamente nuestro primer ejemplo pues ahora va a ser que en el programa SPSS vamos a crear estas variables. Y luego me dice que ingrese los siguientes datos. Miren, me está pidiendo que cree dos variables. La primera variable es sexo. Y esta variable sexo, ¿qué atributos tiene? Tiene los atributos de masculino y de femenino. La variable edad no tiene ningún atributo, de modo que yo voy a poder introducir valores en esta variable edad. Una vez que yo cree estas variables, voy a ingresar los siguientes datos que he logrado recolectar. Primer dato, se trata de una mujer de 48 años. Segundo dato, se trata de un hombre de 24 años. Y tercer dato, se trata de un hombre de 32 años. Pues bien, sin más que decir, ahora vayamos al SPSS y realicemos este ejercicio, crear estas dos variables. Los que están con su computadora, si quieren me puede seguir, voy a hacerlo de forma pausada, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a compartir ahora la pantalla del SPSS. Muy bien. Si se fijan, acá en la parte superior lo que les he indicado está el menú de opciones. Yo cada vez que me muevo en cada uno de los menús, fíjense todas las opciones que tiene cada una de estas opciones del menú. Y tiene sus opciones, datos, validación, ven. Ahí están todas las opciones, todo lo que nosotros podemos hacer con el SPSS. En la parte inferior hemos dicho que está la barra de herramientas y este icono que todavía no se está activando es el botón que me permite guardar. Estamos en la vista de datos, var. Aquí están las variables que yo voy a utilizar. No se preocupen, si yo creo más variables, aquí las variables se van a ir llenando más. No es que solamente se tenga espacio para esta cantidad de variables. Entre más variables cree, las variables se van a ir creando. Y acá tenemos justamente las filas que van a representar los casos de estudio que nosotros vamos a ir llenando. ¿Qué decía el trabajo? Primeramente decía la presentación que nosotros tenemos que crear la variable sexo con los atributos de 1 para masculino y 2 para femenino. Entonces vamos a crear justamente eso. Nos vamos a la vista de variables en la parte inferior. Se fijan acá en la parte inferior, ahora está iluminado de color amarillo, vista de variables. ¿Qué ha cambiado? El nombre de las columnas, nombre, tipo, anchura, decimales, etiqueta y todo lo demás. La primera variable se va a llamar sexo, justamente. Me dice que cree la variable sexo. Me he movido a la siguiente columna e inmediatamente fíjense cómo se han llenado todos los otros atributos. Ahora vayamos a personalizarlo. No lo vamos a manejar de tipo numérico, que sea de tipo cadena. Sexo va a ser entonces de tipo cadena, aceptar. El ancho lo vamos a dejar 8, decimales también, etiqueta. Es una pequeña ayuda que yo puedo colocar, en etiqueta. Por ejemplo, variable que contiene el sexo del paciente. Listo. Eso es lo que he colocado en una descripción de esta variable sexo. Ahora sí, los valores. ¿Qué valores me decía? En la presentación me decía que tengo que colocar los valores de masculino y femenino. 1 para masculino y 2 para femenino. A ver, compartamos nuevamente la pantalla. Aquí me decía esto. ¿Hemos creado la variable sexo con este nombre? Sí. Pero tenemos que darle estos valores. De modo que si se trata de una mujer, yo no voy a escribir femenino, no voy a escribir mujer, sino que simplemente voy a escribir el número 2. De esta forma estoy codificando la variable. En este caso es un hombre de 24 años. No voy a colocar hombre, voy a colocar el número 1, porque se trata de un varón, de una persona de sexo masculino. Para eso me sirve esta codificación, el número 1 para masculino y el número 2 para femenino. Con esos atributos vamos a crear esta variable. Y justamente
Es lo que estamos haciendo esto acá en la pantalla. Entonces estamos definiendo la variable sexo de tipo cadena y donde colocamos esos atributos de 1 para masculino y 2 para femenino aquí en la columna de valores. Miren, dice ninguna. Vamos a ingresar estos 3 puntos. Le vamos a decir el valor 1. Nos vamos a etiqueta. Es masculino. Sí, efectivamente, el valor 1 para que sea masculino para todos los varones. Añadimos. El número 2 va a ser para femenino. Añadir. Y listo. No tenemos más valores para esta variable sexo. Solamente puede ser varón o mujer, masculino o femenino. No puede haber otra categoría más. Por tanto, aceptamos. Noten que acá tienen que aparecer todas las categorías que pertenecen a esta variable con la cual estoy trabajando. Para este caso, la variable sexo, sus categorías son masculino y femenino. No estoy dejando ningún valor por fuera, ninguna etiqueta por fuera. Ambos valores tienen que estar en este espacio en blanco. Si no están en este espacio en blanco, no van a ser tomados en cuenta. Por tanto, acá las dos categorías, masculino y femenino, sí pertenecen a la variable sexo y como no tiene más categorías, pues entonces ahora yo coloco aceptar. Listo. Con eso, nosotros ya hemos creado nuestra primera variable, que se llama sexo, que es de tipo cadena y tiene los valores de masculino y femenino. En perdidos lo vamos a dejar, columnas lo vamos a dejar, alineación. Y la medida que se le va a dar va a ser ordinal. Una variable ordinal para que nosotros podamos realizar también algunas operaciones matemáticas con esta variable. Si la dejamos como nominal, no podemos hacer operaciones matemáticas con esta variable. Por ejemplo, yo no voy a poder saber cuál es la media de varones que tengo acá en el estudio. Solamente voy a poder realizar conteos, cuántos varones hay y cuántas mujeres hay. Pero si yo coloco la variable de tipo ordinal, puedo realizar operaciones aritméticas con esta variable de sexo. La siguiente variable que me pedía, a ver, otras 2 personas más, bueno, a ver, los que están llegando tarde, bueno, ni modo, van a tener que ver el video nomás, ¿no? Porque se han perdido casi la mitad de la clase. Ya. Como les decía, la siguiente variable que tenemos que crear, veamos la presentación, volvamos. Aquí está. Me dice ahora solamente crear la variable edad, nada más. No me da ningún dato más, no tiene que tener categorías, nada. Solamente me dice, cree la variable edad. Crearemos la variable edad. Nos vamos otra vez al SPSS. Estamos acá. Fíjense acá una pequeña aclaración. Hemos dicho que tenemos que grabar nuestro trabajo para no perder lo que estamos haciendo. ¿Se imaginan que en este momento acá en mi casa se corte la luz? Bueno, voy a perder todo lo que he hecho y voy a tener que crear otra vez la variable sexo y todo lo demás. Acá está el icono, fíjense. Guardar este documento. Se ha habilitado este botón. Hago un clic acá. Lo voy a guardar por primera vez. ¿Dónde? Para encontrarlo fácilmente lo voy a guardar en el escritorio. Que se llame primera clase de SPSS. Primero A y primero C. Listo. Yo lo estoy colocando ese nombre, lo guardo. Y ahí está. Me da acá una pantalla de resultados, una vista de resultados. ¿Están viendo esto? No están viendo, ¿no? A ver, miren, ni bien he guardado. Lo que me ha mostrado ha sido justamente otra pantalla. Y ha sido esta pantalla que se ha activado. Lo más seguro es que a ustedes les ha mostrado inmediatamente. Esta pantalla que tienen, que están viendo, bueno, valga la repetición, esta pantalla que están viendo en su pantalla. Dice Save Auth File igual en donde, en C2 puntos. ¿Qué me está diciendo? Se ha activado el comando grabar, save, guardar un archivo donde en el disco duro C, en usuarios, medicina, desktop es el escritorio, con el nombre primera clase de SPSS, primero A y primero C.
Esta barra compresa quiere decir que se ha ejecutado justamente esta acción. Por tanto, de esa forma nosotros hemos grabado nuestro primer archivo. De esta forma entonces se está mostrando estos datos con los cuales nosotros estamos trabajando. Muy bien. Volvamos ahora a la pantalla del SPSS. Compartir. Listo. Ahora tenemos que crear la siguiente variable. La siguiente variable se llama edad y le colocaremos edad. Edad. Ya lo tienen también ustedes con edad. Y ahora me muevo a la siguiente columna e inmediatamente todos los otros datos se van a llenar al igual que el anterior caso. Y ya está numérico, 8 y todo lo demás. ¿A qué se refiere esto? En edad, ¿yo qué valores voy a colocar? ¿Será que voy a colocar letras, números o números? Por supuesto que números. Por tanto, el tipo para este caso va a ser numérico. Ahora vamos a ver a qué se refiere el ancho y los decimales. Miren, voy a abrir un documento de Word para que podamos ver acá un ejemplo. Y pues ahora, bueno, me toca compartirles. La pantalla del documento de Word. Esto lo puedo hacer un poco más grande, por supuesto. A ver. Ya. Vamos a colocar acá algunos ejemplos de algunos números. Por ejemplo, 176. Y listo. En el primer caso, es un número entero de 3 dígitos. Cuando nosotros tenemos la columna de anchura en el SPSS, ¿qué quiere decir? Que este número de ancho va a tener 3 dígitos. A eso se refiere anchura. 3 dígitos y por supuesto 0 decimales. No tiene decimales ese primer caso. Este segundo ejemplo. El ancho es 2 dígitos y tenemos 3 decimales. Aquí el tercer caso. Su ancho es ¿cuánto? 2 dígitos y 0 decimales. Y el último caso, el ancho es 1 dígito y 0 decimales. A eso se refiere la anchura. Por defecto les dice en anchura les aparece 8 y decimales les aparece 2. Siempre por defecto en los valores de tipo numérico les aparece esto en el SPSS. ¿Ya? Con este tipo de anchura 8 y decimales 2, ¿cuál es el número máximo que vamos a poder introducir? Pues va a ser este número. Un número que va a tener estas características. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nueves con 2 decimales. Ese es el número máximo que nosotros podemos introducir con anchura 8, decimales 2. ¿Será que alguien va a tener una edad de ese tamaño? Imposible, ¿no? Pero dejarlo ancho 8 no quiere decir que no va a aceptar números de este tipo. Va a aceptar porque este número es mucho menor a este número. Por tanto, como sugerencia, yo les sugiero dejar lo que es anchura 8 y solamente trabajar con los decimales. Para el caso de la edad, será, por ejemplo, que alguien me va a decir, yo tengo de edad, por ejemplo, 18,6 años. O dirá directamente, yo tengo 18 años. O dirá, yo tengo 19 años. Nadie maneja las edades con decimales.
Por tanto, para la variable edad nosotros le vamos a colocar decimales 0. Es el único ajuste que vamos a realizar nosotros cuando estemos definiendo la edad. ¿Cuándo vamos a utilizar decimales? Por ejemplo, si están trabajando con estatura, yo mido, por ejemplo, 1,80. Mi estatura va a ser 1,80 metros. Por tanto, yo tengo que utilizar dos decimales. Alguien puede medir 1,75, 1,69, 1,84, 1,95. Números con decimales. En esos casos sí vamos a necesitar la ayuda de los decimales. Pero para el caso de la variable edad no vamos a necesitar decimales. Por tanto, que vamos a colocar 0 decimales. ¿Por qué? Justamente por estos ejemplos. Porque nadie maneja las edades con decimales. Todos las manejan con números enteros. Con esa aclaración, entonces, volvamos al SPSS y creemos justamente nuestra variable, como la hemos dicho, decimales 0, el ancho lo vamos a dejar 8, así no nos preocupamos por estar viendo cuántos dígitos va a tener y demás, con 8 suficientemente cubre eso. Y en etiqueta, fíjense, no voy a colocar nada, y van a ver dónde influye esto. Valores, ¿será que voy a tener que colocar, por ejemplo? Es común cometer este tipo de error, fíjense. Algunos saben qué hacen, ya lo colocan. Para el que tiene 1 año, aquí lo colocan 1 año. El que tiene 2, lo colocan 2 años. Y así lo van haciendo hasta los 99 años. Y alguna vez le pregunté, ¿y qué pasa si entrevisto a un viejito que tiene 100 años? Ah, es que aquí lo voy a aumentar, valor 100 años. Y por ahí has entrevistado a uno que tiene 120. Ah, sí, hasta el 120 voy a llenar. No, está mal. Los valores no se colocan para la variable edad porque nosotros vamos a introducir la edad de forma directa. No tenemos por qué colocar valores. Solamente para las variables que tienen categorías. Por ejemplo, el sexo tiene categoría masculino, categoría femenino. Por ejemplo, la variable estado civil, ¿qué categorías tiene? Soltero, casado, divorciado, concubino. Creo que son esas 4 nomás. Para esas variables que tienen categorías sí utilizamos valores. Pero para las variables que no tienen categorías, como por ejemplo edad, no utilizamos valores. La variable peso tampoco no tienen valores, porque el peso de cada uno es diferente. La variable estatura tampoco, la estatura de cada uno varía. No tenemos que colocar ningún valor. Entonces no se olviden, en esas variables que no tienen categorías definidas no colocamos ningún valor. En las variables que sí tienen categorías colocamos los valores. Y en este caso la variable edad, al ser de tipo numérico, automáticamente la medida me dice que es de escala. Lo dejamos tal cual está. Esto nos permite realizar operaciones aritméticas con esta variable edad. Muy bien, en el ejemplo, volvamos a ver acá a nuestra presentación. Me pedía solamente 2 variables, sexo y edad. Ahora me dice que ingrese estos datos. Primer caso, una mujer de 48 años. Segundo caso, hombre de 24. Y tercer caso, hombre de 32. Introduzcamos pues ahora estos 3 datos. Volvamos ahora al SPSS. Muy bien, ya está acá en sus pantallas el SPSS. Ahora, hemos terminado nuestro trabajo en la vista de variables. Ya no tenemos más variables, solamente son 2. Veamos ahora qué ha ocurrido en la vista de datos. Yo voy en la parte inferior, vista de datos. Fíjense, el nombre ya no es var, como era antes. Ahora se llama sexo, se llama edad. ¿De dónde viene eso? De la columna nombre, sexo y edad. Ya tenemos nosotros nuestra variable, nuestras variables definidas, sexo y edad. ¿Qué más? Vean que aquí en etiqueta hemos colocado solamente en la variable sexo una etiqueta. En edad no hemos colocado nada. Veamos dónde nos ayuda esta etiqueta que hemos puesto. Voy a dejar el cursor, el mouse, encima de la variable sexo. A ver quién está con el micrófono encendido. A ver, participantes. Vamos a silenciar nuevamente a todos. Listo, ya. Entonces, fíjense acá. Lo dejo encima de sexo y vean, me sale una ayuda, variable que contiene el sexo del paciente.
Para eso también les sirve esta etiqueta que ustedes colocan. Esta etiqueta inmediatamente salta cuando ustedes se sobreponen encima de una variable. Coloco encima de edad, ¿no? En edad yo no he colocado ninguna etiqueta, por tanto no me sale nada. De por sí sola, la variable con el nombre edad ya se queda acá escrita y ya está expresando el contenido que va a tener. Con esa aclaración, bueno, entonces coloquemos acá los datos. Primer caso era mujer de 48 años, primer caso de estudio. Es una mujer, voy a escribir mujer de 48 años, así. No, ni siquiera me acepta eso. No se coloca mujer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos codificado. Hemos dicho que nosotros no vamos a colocar mujer, sino que vamos a colocar el número 2. El número 2 es para nosotros el sexo femenino. Mujer. ¿Su edad cuánto es? 48 años. Listo. Nada más. Siguiente caso. Es un hombre de 24 años. Para hombre hemos dicho que es el número 1 y su edad es 24 años. Listo. Tercer caso. También es un hombre de 32 años. Hombre, 32 años. Pero qué mal, ¿no? Acá mire, me dice 2, 1, 2, 1, pero por ahí me he olvidado que es el 2, que es el 1. Debería salirles mujer, varón, varón. Pues podemos hacer eso, simplemente es un modo de vista. Nos vamos en la parte superior, ver, y activamos etiquetas de valor. Y ahí está. Femenino, masculino, masculino. Vean que en ningún momento yo he escrito femenino ni masculino, sino que solamente he colocado 1 o 2. Ya no quiero ver estas etiquetas. Otra vez me voy a ver y desactivo etiquetas de valor. Y ahí está 2, 1, 1. Depende de ustedes en qué modo de vista quieren trabajar. Eso no va a afectar a los resultados. Pero lo más óptimo para poder saber qué están introduciendo, activen las etiquetas de valor. Ver etiquetas de valor. Eso les va a permitir a ustedes ver las etiquetas. ¿Puedo seguir llenando datos? Puedo seguir llenando datos. Imagínense una mujer, un varón, ¿de cuánto? De 54 años. Una mujer, también de 54 años. Tenemos acá, a ver, masculino, ¿de cuánto? 41 años. Tenemos una mujer, ¿de cuánto? De 18 años. Y así vamos llenando todos los casos de estudio que nosotros tengamos. De esta forma, entonces, jóvenes, nosotros vamos llenando los datos. Primeramente, creamos las variables. Lo más importante, aquí hemos creado nuestras dos variables. Una vez que nosotros creamos todas las variables, la primera y la segunda, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos a la vista de datos y en la vista de datos nosotros tenemos que introducir cada uno por uno, todos los datos que nosotros hayamos ido recolectando. Puede ser en una encuesta, puede ser que nosotros estemos recolectando estos datos de las historias clínicas, puede ser que nos hayan facilitado algún cuaderno de los pacientes de atención de un centro de salud o de un hospital y los vamos registrando acá. De esta forma, uno por uno tenemos que ir registrando todos los datos, todas las variables que tenga justamente nuestra herramienta de recolección de datos que nosotros hayamos aplicado. Así nosotros entonces trabajamos nosotros ¿con qué? Con el SPSS para primeramente crear las variables y a continuación introducir los datos. Hasta acá, jóvenes, ¿tuvieran alguna consulta? A continuación vamos a ver ya un ejemplo más práctico con preguntas de una encuesta, unas 3 o 4 preguntas que extraje y esas las vamos a introducir. Hasta este momento, pero, ¿tuvieran alguna consulta para poder abrir el SPSS, crear una variable, llenar los datos y, por supuesto, grabar los datos? Nunca se olviden de eso, grabar los datos. ¿Tuvieran alguna consulta hasta acá antes de continuar? Por su silencio, entonces, puedo suponer que todo está claro, ¿no? ¿O es que no están entendiendo nada? A ver, una de dos. A ver, ¿alguno de ustedes está bien o está mal? ¿Estamos yendo muy rápido, muy lento? ¿Qué opinan, jóvenes?
ver, alguien por el chat nos ha escrito Está bien, algo. doctor. Está muy rápido y a ver, un poquito más lento, entonces lo vamos a hacer la segunda parte, ¿ya? Ya. Entonces, muy bien. Ese ha sido nuestro primer ejemplo con el SPSS. Crear. A ver, tenemos otra consulta. Sí, no te preocupes, Cristian, estoy grabando esto. El video se los voy a subir al, ¿qué es esto? Al Classroom con un enlace de YouTube para que puedan volver a ver el video, pausarlo cuando tengan alguna duda y demás y van a poder revisar, ¿no?, todo lo que estamos viendo acá de forma más pausada, descargándose el video de YouTube o viendo en línea directamente. Se está grabando toda la clase. Ya. Muy bien, entonces creemos ahora nosotros otra base de datos. Para esto me voy a archivo, le digo nuevo, voy a crear otros datos. Listo, muy bien, entonces vamos a cerrar la primera clase que hemos hecho. La cerramos. Ya, ahora compartimos nosotros la nueva pantalla con una base de datos en blanco. Listo. Bueno, ahora veamos en la presentación qué nos toca hacer. A ver, estamos acá. Compartir, listo. Muy bien. Entonces nosotros ya hemos hecho nuestro primer ejemplo. Hemos creado nuestra primera base de datos con estas dos variables, sexo y edad. Y luego hemos ingresado estos datos. Una mujer de 48, hombre de 24, hombre de 32 y algunos datos más que hemos ido llenando. Y hemos hecho la creación de nuestra primera base de datos. Ahora, ¿qué nos sigue? A ver, veamos ahora qué tenemos que hacer. Lo que les mencionaba, las encuestas. Cuando ustedes estén elaborando sus trabajos de investigación, es muy frecuente, es muy casi común, casi todos van a utilizar encuestas para poder realizar la recolección de sus datos. Y sobre todo ahora que nos encontramos en esta etapa todavía de la cuarentena, que no podemos ir a trabajar de forma directa con las personas. ¿Qué van a realizar? Lo más seguro es que ustedes van a tener que crearse sus formularios por internet con el Google Formularios y recolectar los datos a través de esta herramienta. Les voy a pasar una pequeña ayuda también para que ustedes puedan copiar los datos directamente de estos formularios de Google al SPSS para que puedan hacer ya todo su trabajo de análisis estadístico. No se preocupen, eso simplemente es un copiar y pegar nada más. Pero lo vamos a hacer también con una ayuda que les voy a pasar. Pero para que ustedes rindan el examen, todo eso por supuesto no se les va a preguntar, ¿no? Porque sería darles cosas mucho más avanzadas con las cuales van a tener más trabajo. Lo van a tener como referencia para sus trabajos de medicina social, pero para el examen no va a entrar eso. Por eso que no lo vamos a ver en una clase, pero se les va a dar una presentación sobre cómo pasar los datos de los formularios de Google a un programa de SPSS y ahí realizar los análisis correspondientes. Bueno, lo que les decía, una encuesta es un procedimiento, es una técnica de recolección de datos. Algunos tal vez se los han presentado como un método, el método de la encuesta, otros autores lo llaman como la técnica de la encuesta. Bueno, nosotros no nos vamos a pelear en ver si es un método o una técnica. Lo que nosotros necesitamos es utilizar esta herramienta, utilizar esta técnica o utilizar este método. ¿Para qué? Para recolectar nuestros datos. ¿Qué nos permite? Nos permite obtener información de la población en estudio de una determinada zona, de un determinado hospital, de un determinado consultorio, de un determinado servicio o de una determinada carrera, del lugar donde ustedes están realizando su estudio, su trabajo de investigación. Sobre algún fenómeno subjetivo relacionado con la salud, por supuesto que sí, ustedes son estudiantes de medicina. No creo que vayan a, por ejemplo, a investigar a cuántos les gusta la política, por ejemplo, acá en medicina, ¿no? ¿Verdad? Eso no es objetivo. Ustedes van a tener que investigar fenómenos relacionados con el área de la salud. Y como dice acá, ¿no?, tales como la existencia de síntomas actuales o pasados, limitaciones, incapacidades y demás. La encuesta tiene su instrumento de trabajo. ¿Y cuál es su instrumento? Es justamente el cuestionario. La encuesta como tal es un método completo, es una técnica completa, pero ustedes para poder recolectar los datos van a utilizar el cuestionario. Este cuestionario ya se los han debido presentar en Medicina Social 1.
El cuestionario ustedes han visto que tiene preguntas cesadas, abiertas o mixtas. Ojo, nosotros en el SPSS solo vamos a trabajar con las preguntas cesadas. No vamos a trabajar con las preguntas abiertas y no vamos a trabajar con las preguntas mixtas. Porque para poder pasar los datos de las abiertas o de las mixtas, los datos que vayamos a recolectar al SPSS, requiere un análisis particular de cada una de las respuestas. No quiere decir que no se pueda, se puede, pero nosotros tenemos que analizar cada respuesta para poder pasar al SPSS. Por ejemplo, imagínense que la pregunta fuera, ¿qué opina usted de la gestión? A ver, ¿qué opina usted de la gestión del ministro de Salud, del anterior gobierno? Alguien puede decir, yo estoy de acuerdo con la gestión del ministro de Salud del anterior gobierno, porque ha hecho muchas cosas buenas y demás. Otro dirá, no, yo creo que este ministro solamente ha hecho esto, pero le ha faltado hacer esto. Alguien dirá, no, yo no estoy de acuerdo en nada, porque no ha hecho nada, el anterior ministro del otro gobierno era mucho mejor y demás. En una pregunta abierta, cada persona puede dar su opinión particular. Ustedes tienen que leer cada una de esas opiniones y tienen que clasificarlas para poder ver, por ejemplo, si está de acuerdo, no está de acuerdo y está en un término medio de acuerdo. Y ustedes clasifican las respuestas. Es mucho más moroso, no es imposible, pero es moroso. Pasar las preguntas, ¿qué les digo? Pasar las preguntas las respuestas es mucho más moroso porque tienen que ir leyendo, interpretando cada una de las respuestas de las preguntas abiertas para pasarlas al SPSS. Por la facilidad, nosotros vamos a trabajar solamente con preguntas cesadas, nada más. Con esa aclaración entonces, y a ver si a su compañera le pasa el número de delivery, se debe estar muriendo de hambre tal vez, está preguntando ahí en el chat. A ver si nos invita algo pues, al compañerito. Ya, a ver. Entonces, miren, primeramente vamos a crear estas dos preguntas en el SPSS. Dice, ¿cuál es el peso del paciente? ¿Cuál es la talla del paciente? Entonces creemos, no te preocupes, Cristian, no hay problema. Bueno, es un espacio del chat, no hay problema con eso. Está bien, para también romper un poquito acá bajar un poco la tensión, ¿no? Como también muy rápido lo estoy explicando. Bueno, no te preocupes, a modo de chiste lo he utilizado tu comentario. Ya, vamos a codificar las siguientes preguntas entonces en el SPSS. Y estas son preguntas que ustedes válidamente las pueden tener dentro de sus encuestas. Miren, ¿cuál es el peso del paciente? ¿Cuál es la talla del paciente? Vamos a crear estas dos preguntas. Pero primeramente aquí, en peso que vamos a colocar números enteros. Por ejemplo, yo peso 83 kilos, alguien pesa 72 kilos, alguien 56, alguien 45. Números enteros sin decimales. ¿Cuál es la talla del paciente? Yo voy a decir, yo mido 1,83. Alguien dirá, yo mido 1,95. Alguien dirá, yo mido 1,70, 1,60, 1,45. Números con dos decimales. Entonces, vamos a crear esas dos variables. El peso del paciente que sea con números enteros y la talla del paciente que sea números con dos decimales. Entonces nos vamos ahora sí al SPSS y comencemos a crear esas dos variables. Para esto nos vamos a la vista de variables y creamos nuestra primera variable. La primera variable era peso, que se llame peso. Va a ser de tipo numérico, sí. Ya hemos dicho que no va a tener decimales, va a ser 0 decimales. La siguiente va a ser la talla, también va a ser de tipo numérico. Y en este caso sí va a tener 2 decimales. Y así de sencillo. Dejamos valores de tipo escala porque son numéricos y ya hemos creado nuestras dos primeras variables, peso y talla. Y no se olviden, lo grabaré. No quiero perder los datos. Ahora que se llame segundo ejemplo, primero A y primero C, para que yo sepa qué tarea estoy haciendo con cada uno de los cursos. Es el nombre descriptivo que yo lo estoy colocando. ¿Y dónde se está grabando? En el desktop, en el escritorio. Guardar y ya está.
Ya hemos creado dos variables, peso y variable talla. Vamos a la vista de datos. Fíjense, vista de datos, la variable peso y la variable talla. No le hemos colocado nada en etiqueta. ¿Por qué? Porque por sí solo peso ya, el nombre ya indica que voy a trabajar con el peso del paciente. Talla, sí, talla ya me indica que va a tener la talla de todos los pacientes. Entonces, continuemos. A ver, ahora veamos qué variables más me pide crear. Muy bien. Siguiente diapositiva. Ahora, esta es la tercera pregunta de mi encuesta. Miren, ¿se tomó una muestra de laboratorio para el coronavirus? Así es la pregunta. En este caso, acá, ¿será que alguien va a poder marcar sí y no al mismo tiempo? Imposible, ¿verdad? Nadie va a poder marcar ambas respuestas. O bien va a marcar la opción sí, o bien va a marcar la opción no, pero nunca va a marcar ambas respuestas al mismo tiempo. Entonces, en este caso se trata de una sola variable con dos categorías. ¿Qué le podemos colocar para el nombre de la variable? Por ejemplo, muestra, que sea muestra nada más. Y con ese nombre lo vamos a crear. Y las categorías va a ser uno para sí, dos para no. Entonces nos vamos al SPSS. Listo. Siguiente variable va a ser el nombre muestra. Decimales lo vamos a colocar 0. Listo. Los valores. Hemos dicho que el primer valor va a ser para los que han marcado sí, añadimos. Y el segundo valor va a ser para los que, el número 2 va a ser para los que han marcado, han elegido no. De esa forma, entonces, nosotros, a ver, Cristian dice, ¿se puede poner verdadero o falso? Bueno, pero en este caso no sería un verdadero o falso. A ver, la pregunta, volvamos a ver, volvamos a la pregunta. Miren, la pregunta es exactamente, se tomó una muestra de laboratorio para el coronavirus. ¿Se imaginan que diga verdadero y falso? No corresponde. Estamos nosotros codificando la pregunta tal cual ustedes han hecho la pregunta. Esta es una pregunta de nuestra encuesta. Nosotros no podemos acá cambiar alguna categoría que tengamos ya acá predefinida. No podemos cambiar sí por verdadero o no por falso. Verdadero y falso, bueno, puede ser para otro tipo de preguntas, pero no para este caso. La pregunta, las categorías para esta pregunta son específicamente sí y la categoría no. Nosotros la estamos codificando el número 1 sí y el número 2 para el no. De esa forma nosotros vamos a trabajar dentro del SPSS. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña anotación. Entonces, para nosotros, el número 1 va a significar el sí y el número 2 va a significar no. De esta forma estamos codificando cada una de nuestras posibles respuestas para esta pregunta. ¿Se tomó una muestra de laboratorio para el coronavirus? De esa forma entonces nosotros vamos a trabajar con esta pregunta. Volvamos al SPSS. Y justamente acá, vamos a ver, verdadero o falso. Claro, a ver, dice si me refería a otra pregunta. El verdadero o falso puedes colocar en cualquier pregunta. Bueno, en este momento no se me ocurre alguna pregunta que pueda tener como opciones verdadero o falso como categorías. Pero si tú en alguna de tus preguntas tienes verdadero o falso, en las codificaciones puedes hacer 1 para verdadero y 2 para falso. No hay problema. Si utilizaste esas categorías en tu pregunta, está bien. Y la codificación, como sugerencia, puede ser 1 para verdadero y el número 2 puede ser para falso. Bueno, pero en este caso nosotros estamos con las categorías 1 para sí y 2 para no para esta pregunta que le hemos visto, ¿no? Listo.
Y en etiqueta, ahora sí vamos a utilizar etiqueta, porque por sí solo muestra no me dice a mí que justamente se refiere a una muestra de laboratorio. ¿Qué voy a colocar en etiqueta? Voy a colocar la pregunta completa. Y la pregunta era, ¿se tomó una muestra de laboratorio para el coronavirus? Entonces, se tomó una muestra de laboratorio para el coronavirus. Listo, esa es la pregunta. Y la etiqueta va a ser la pregunta completa. En estos casos sí, es mucho mejor utilizar una etiqueta, porque esta etiqueta me da una explicación más clara de este simple título que dice muestra. En estos casos, talla y peso no se quería una etiqueta. Por sí solo peso sí me indica que se refiere al peso del paciente. Talla lo mismo, o estatura si quieren ver en vez de... ¿Qué tomas ayer? Por tu culpa misma se están los platos rotos. De lo que tomas. A ver, De ¿quién le está todo. enseñando a su Ha chico? de venir a La Paz con mi madrina. A ver, ¿quién le está enseñando a su chico, señorita? ¿Qué ha pasado? Ya. Las cosas que tenemos que enterarnos jóvenes, ¿no? Cuando estamos pasando clases. Bueno. Entonces, ya tenemos la tercera variable creada. Volvamos a la presentación. Veamos ahora qué variable nos toca crear. Cuesta compartir. Tan, tan. La siguiente pregunta. Ahora, fíjense en este caso. Veamos las características de esta pregunta. ¿Qué enfermedades de base o condiciones de riesgo presenta? Si se acuerdan, estas preguntas las he extraído de donde, de la ficha epidemiológica que en un momento ustedes ya se han creado. Estamos trabajando con ejemplos que ustedes ya han visto. Ahora, en este caso, la pregunta nuevamente, veamos el ejemplo. ¿Será que alguien va a poder marcar aquí hipertensión y diabetes? Sí, por supuesto. Alguien puede tener estas dos enfermedades o condiciones de riesgo. Inclusive alguien puede tener obesidad más. Entonces, de esta forma nosotros tenemos que darle otro tratamiento a las preguntas en las cuales el encuestado puede marcar más de una opción. Como en este caso, bien puede marcar 3, bien puede marcar las 4 o bien puede marcar una sola. Pero tiene la opción de marcar todas, una, dos o tres, o todas o una o algunas. En este caso, ¿qué se hace? Cada una de estas respuestas se convierte en una pregunta diferente. Se la va a tratar cada una como una variable diferente. Miren, acá tenemos una pregunta. Hemos dicho que cada pregunta va a representar una variable. Pues en este caso no. Esta pregunta se va a dividir en una, en dos, en 3, en 4 variables diferentes. Vamos a crear 4 variables para que esta pregunta nosotros podamos pasarla al SPSS. Y justamente cuando nosotros estemos respondiendo, lo que vamos a hacer, vamos a poner algunos ejemplos para ver cómo nosotros llenamos esas respuestas en el SPSS. Con esa aclaración, entonces, voy a crear 4 variables, no una sola variable. 4 variables, porque cada una de las respuestas puede ser porque se puede acá seleccionar más de una respuesta. Por eso que nosotros vamos a crear una variable diferente para cada una de las respuestas. Entonces, volvamos nosotros al SPSS. Nuevamente grabo mis datos. Listo. La primera decía, ¿qué enfermedades de base o condiciones de riesgo presenta? Hipertensión arterial, que se llame hipertensión. Listo. Va a ser de tipo numérico con 0 decimales también. ¿Y qué vamos a colocar acá? A ver. Presenta hipertensión arterial. Eso va a ser mi etiqueta. Hipertensión se refiere a que sí presenta hipertensión arterial. ¿Y qué va a pasar? Los que seleccionen esto, vamos a colocar algunos valores. El que marca ahí, nosotros le vamos a decir que sí ha marcado. Y el que no ha marcado nada, le vamos a decir que no ha marcado. 1 para sí, 2 para no.
Cuando estemos llenando los datos, se van a dar cuenta cuando utilizamos sí y el no. Listo. La siguiente posible respuesta era obesidad. Pues la variable que se llame obesidad. También 0 decimales y en este caso presenta obesidad y los valores de la misma forma. 1 para sí, 2 para no. Tenemos las dos categorías para la obesidad. La siguiente opción era diabetes y la variable que se llame diabetes. Y lo mismo con 0 decimales. En este caso presenta diabetes y lo mismo en los valores. 1 para sí y 2 para no. Aceptamos. Y finalmente la última posible respuesta era enfermedad cardíaca y que se llame cardíaca. Decimales 0 y aquí presenta enfermedad cardíaca y lo mismo los valores 1 para sí y 2 para no. Aceptamos. Mira, estas 4 últimas variables que yo estoy pintando acá son de una sola pregunta. Veamos cuál era la pregunta. Volvamos a la presentación. En la presentación era ¿qué enfermedades de base condiciones de riesgo presenta? Y teníamos estas 4 opciones. Y cada una de estas opciones la estamos manejando como una variable diferente, como una pregunta diferente. ¿Presenta hipertensión arterial? Sí, no. ¿Presenta obesidad? Sí, no. ¿Presenta diabetes? Sí, no. ¿Y presenta enfermedad cardíaca? Sí, no. Hemos creado 4 preguntas diferentes. Ahora llenemos los datos. A ver, vamos a suponer que nosotros tenemos... Primeramente me dice, ¿cuál es el peso del paciente? ¿Cuál es la talla? Ya. Acá no hay mucho lío. Sí y no. Y finalmente, aquí es donde nosotros vamos a tener. El primer paciente, vamos a suponer que lo ha llenado. Ay, a ver, me he equivocado. Compartir. Quería anotar acá. El primer paciente lo ha llenado de esta forma. Ha dicho que presenta hipertensión arterial y enfermedad cardíaca. Solamente esas dos. En obesidad, diabetes no ha marcado nada. Y en sus datos de laboratorio ha dicho que sí se ha hecho la prueba de laboratorio y nos vamos a inventar algún peso y talla. Pero ojo, ha marcado la primera y la última. Las dos del medio no las ha marcado. Vamos a ver cómo vamos a llenar nosotros estos datos. Volvamos ahora sí al SPSS. Estamos acá. Aquí es donde nosotros vamos a ver cómo hemos llenado esa marca. Muy bien, voy a grabar primeramente los datos. Ya tengo mi base de datos, mi esqueleto ya está grabado. Voy a la lista de datos. Listo. Y acá está primera variable peso, la otra variable talla, muestra, hipertensión, obesidad, diabetes, cardíaca. En estos casos hemos colocado ayuda, ¿no? Porcentaje hipertensión, obesidad. El peso, talla no hemos puesto nada. Supongamos que el peso del primer paciente es 80 kilos. Mide, por ejemplo, 1,65. Una persona, 1,65. Una persona que es gordita. Ojo, no lo coloquen con el punto, ¿ya? Si colocan 1,65, vean cómo se convierte. 165 metros de talla, no, está mal. 1, siempre con la coma, no con el punto. 65. Ahora sí es 1,65 metros. Muestra. Aquí, ¿quién me dice muestra? No sé qué es muestra. Ah, me dice. Ay, a ver, otro. ¿Quién está con su micrófono? Ya lo silenciamos. Ya, en la muestra. Perdón, que era muestra. Me dice. Se ha tomado una muestra de laboratorio por el coronavirus y hemos colocado 1 para sí y 2 para no.
Aquí vamos a suponer que sí se ha tomado la muestra, por tanto colocamos 1, sí se ha tomado la muestra. Hipertensión, hemos dicho que ha marcado hipertensión, sí ha marcado hipertensión. Obesidad, no ha marcado. Diabetes, no ha marcado. Cardíaca, sí ha marcado. De esa forma nosotros llenamos los datos de este primer caso de estudio. Siguiente caso, a ver, veamos, supongamos que es alguien que pesa, digamos, 65 kilos. Su talla, este es un poquito más alto, mide 1,75, está un poco delgado. Este no se ha tomado la muestra de laboratorio, pero ¿qué ha marcado acá? En este caso vamos a suponer que esta persona ha marcado solamente obesidad, nada más. Esta es la única opción que ha marcado. Y las otras lo ha dejado en blanco. Hipertensión en blanco, diabetes en blanco, enfermedad cardíaca en blanco. Solo ha marcado obesidad. Por tanto, en este caso, tenemos que llenarlo de esta forma, solamente obesidad. Aquí le decimos que no ha marcado. Aquí sí ha marcado. Esto no ha marcado. Y acá tampoco ha marcado. De esta forma, entonces, nosotros tenemos que llenar estas opciones cuando una pregunta admite más de una respuesta. Cada una de las respuestas, como verán, se convierte en una variable diferente. Así nosotros tenemos que diseñar nuestra base de datos. Bueno, lo grabaré también hasta acá. Así tenemos que diseñar nuestra base de datos cuando nosotros estamos trabajando con preguntas en las cuales se admite más de una respuesta. Lo que no ocurre con este tipo de preguntas, en esta pregunta, la respuesta puede ser, hemos dicho, una sola. Bien puedes responder un sí o bien puedes responder no. Una sola de las categorías, pero nunca va a haber un caso donde marque sí y no al mismo tiempo. Esto nunca va a ocurrir. Como esto nunca va a ocurrir, entonces esta pregunta es una sola variable con dos categorías. Y como hemos codificado esas categorías, el 1 para los que respondan sí y el 2 para los que respondan no. De esta forma trabajamos con este tipo de preguntas. ¿Y qué ocurre con las preguntas donde nosotros no tenemos categorías? En este caso no creamos categorías. Por tanto, aquí fíjense, la respuesta es libre, es abierta, pero no es abierta en dar su opinión. Por ejemplo, aquí no va a decir cuál es el peso del paciente. Yo tengo un peso de 82 kilos, pero me gustaría rebajar a 75 porque yo mido unos 70 y no me gusta verme muy gordo. No va a responder eso. Solamente va a colocar su peso que dice, yo peso 75 kilos, yo 75 nada más. O va a colocar 65, un número de forma directa. No va a colocar una opinión. Lo mismo en la talla. Colocará 1,80, 1,60, 1,50, 1,90, 1,45, 1,77. No va a colocar, mido 1,77, pero me gustaría ser más alto, quisiera medir 1,82. No, ¿verdad? Va a colocar de forma directa con un número su talla. Y en este tipo de preguntas hemos visto que las definimos como número y solamente colocamos los decimales en las que sí vamos a necesitar y quitamos los decimales en las que no vamos a necesitar decimales. De esa forma trabajamos con este tipo de variables. Y la última variable que hemos visto, que ha sido esta, en este tipo de preguntas donde el encuestado tiene la opción de responder una, de responder dos, o si quieres responder todas las opciones que nosotros le vamos a presentar. Y en este caso que hemos dicho, cuando el encuestado puede llenar todas las respuestas, puede responder todas las opciones, cada una de las opciones se va a convertir en una pregunta diferente. Y en este caso,
perdón, en una variable diferente, en una pregunta diferente. Esta pregunta que era una sola, al final se ha convertido en 4 preguntas, en 4 variables. Si no trabajamos de esa forma, no vamos a poder llenar los datos de forma adecuada. Esas son las consideraciones que tienen que tener en cuenta cuando ustedes están creando sus variables dentro del SPSS. Ver qué tipo de pregunta es. Si la pregunta se puede dar respuesta a más de una opción, necesariamente cada una de las opciones es una variable diferente. Si en la pregunta solamente se puede responder una de las opciones, como en este caso, la pregunta se la trata como una sola variable con sus 2 categorías. Si la pregunta les pide algunos valores numéricos de forma directa, cada una de las preguntas se las trata como una variable diferente con un dato ya sea que tenga decimales o no tenga decimales. Solamente tienen que tener esas características. Por eso que les había mencionado, nosotros vamos a trabajar solamente con las preguntas cesadas. Acá estas 2 son preguntas abiertas, pero son preguntas abiertas que nos piden un número específico. No nos piden ninguna opinión. Por eso que estamos trabajando con estas preguntas abiertas también para poder codificar los datos dentro del SPSS. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bueno, después de haber visto ya el ejemplo con el SPSS, ¿qué más podemos hacer con el SPSS? Así de forma ya más avanzada, lo que nosotros podemos hacer es el cálculo de la tabla de frecuencias. Podemos hacer cálculo de tabla de frecuencias, que lo vamos a hacer justamente el día de mañana. Vamos a hacer el cálculo de medias, medianas y modas. Vamos a ver cómo calcular una varianza y una desviación estándar, que por supuesto lo van a ver con más detalle esto en Medicina Social 2, que ahí está orientado a ver lo que es la estadística a un modo más avanzado, porque justamente en Medicina Social 2, ustedes primeramente van a aprender a realizar, van a realizar en sí todo esto de forma manual. Van a hacer sus tablitas de frecuencias de forma manual, en sus cuadernitos, en tablitas. Van a ver que van a odiar Medicina Social 2 porque es bastante moroso hacer todo esto. Calcular una media, una mediana, una moda, aplicar fórmulas matemáticas, calcular raíces, bueno, todo un lío. Pero con un programa como es el SPSS, mañana en el ejemplo que les voy a mostrar, van a ver que todo esto se hace presionando un botón. Pero al año, lamentablemente, pues en la primera parte lo van a aprender primeramente a hacerlo de forma manual. Y eso también tiene su razón de ser, porque como les he dicho en algún momento, el verdadero trabajo de ustedes es interpretar los resultados, más que estar creando los cálculos. Para los cálculos, nuevamente les repito, en el hospital donde estén trabajando, van a ustedes comunicarse con el departamento de estadística o de informática y le van a decir al encargado de ahí o a los profesionales que trabajan ahí, que a ustedes les den directamente los resultados de la tabla de frecuencias, incluyendo la media, moda, varianza y desviación estándar. Listo. Ustedes tienen que interpretar esos resultados. Pero si en algún momento se encuentran solos, en un lugar bastante lejano donde no tienen apoyo de alguien que maneje bien una computadora o que maneje estas herramientas, pues están aprendiendo ahora, tienen una herramienta que pueden utilizar para que ustedes puedan realizar estos cálculos. Están capacitados entonces también para esto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer gráficos. Las imágenes por sectores, lo más común. Los gráficos de torta, si lo quieren ver así. Podemos hacerlo en el SPSS. Diagramas de cajas, que también son bastante utilizados en el área de la investigación en salud. Histogramas, por supuesto, que también son bastante utilizados. Los gráficos con varias variables, no solamente con una sola variable. ¿Qué podemos también hacer? ¿Y qué vamos a hacer? A ver, nosotros vamos a hacer solamente estos diagramas, estas imágenes de sectores. Para el diagrama de cajas, histogramas y demás van a trabajar en Medicina Social 2. Lo que vamos a utilizar tablas personalizadas. ¿Para qué? Para realizar cruces de variables. Esto es bastante importante. Cuando estemos viendo algunos ejemplos van a ver para qué nos sirven los cruces de variables. Las tablas de contingencia se los dejamos a Medicina Social 2 con un poco más de estadística, justamente porque tienen que combinar algunos indicadores, van a sacar sus propias tablas de contingencia. ¿Qué más se puede hacer? Pruebas paramétricas.
correlación de variables, regresión lineal, pruebas de muestras T, pruebas de chi cuadrado, pruebas para validar sus hipótesis, por ejemplo. Es bastante utilizado estas pruebas paramétricas, que también lo van a ver con mayor detalle en Medicina Social 2, porque primeramente tienen que saber ustedes realizar este tipo de pruebas así de forma manual en papel antes de aplicarlas en la computadora. Porque si no saben qué parámetros se utiliza, nunca lo van a poder realizar en la computadora, porque la computadora presionando un botón ya les da los resultados. Pero si ustedes no saben cuáles variables utilizar, qué variables utilizar para cada una de estas pruebas, pues no tiene sentido, ¿no? Para eso necesitan saber Medicina Social 2 para poder aplicar estas pruebas. Esto es material del SPSS para Medicina Social 2, para la siguiente gestión. Pero esto sí lo vamos a hacer nosotros. Trabajo con variables, porque esto es bastante importante. Vamos a crear nuevas variables a partir de las variables que ya tenemos nosotros en nuestra base de datos. Vamos a agrupar los datos de una variable en intervalos. Por ejemplo, vamos a utilizar la variable edad para agruparla en los diferentes grupos etarios que nosotros tenemos. Eso entonces también lo vamos a hacer. Trabajo con variables, cruce de variables con tablas personalizadas. Vamos a ver el cálculo de la tabla de frecuencias con algunos de estos indicadores y algunas imágenes, imágenes por sectores y tal vez algunos gráficos más con varias variables. Bueno, también los histogramas que está justamente dentro del cálculo de frecuencias. Esto viene acá y la imagen por sectores también se lo puede hacer con el cálculo de la tabla de frecuencias. Eso vamos a ver entonces en este pequeño curso del SPSS. Y es justamente esto lo que va a entrar también a su examen. Va a entrar, por supuesto, una sola pregunta. No tampoco se les va a decir que hagan todo esto. Por ejemplo, a alguien le tocará realizar solamente esto. Crear alguna variable a partir de una existente y agrupar algunos datos. Alguien tendrá que realizar una tabla personalizada cruzando variables. Alguien tendrá que hacer este cruce de variables, pero con un gráfico. Y alguien tendrá que hacer el cálculo de una tabla de frecuencia. Algunas preguntas del examen que vamos a dar ya una vez volvamos del receso académico, ¿no? Y bueno, a ver, continuemos. ¿Qué más tenemos acá? Creo que es todo. Bueno, ya casi para finalizar. Otros programas que les permiten, que actualmente no, les permiten manejar datos, estadística en la computadora para poder tener ustedes un apoyo y tener resultados para sus trabajos de investigación. Por supuesto que Excel hace esto. Excel también es una herramienta inclusive mucho más completa que el SPSS. Tiene muchas más opciones, pero no está tan orientado al área de la investigación. Por ejemplo, para poder sacar una tabla de frecuencia, ustedes tienen que hacerlo paso por paso. No lo pueden hacer con un simple botón como se lo hace en el SPSS. Se lo puede hacer, pero requiere un manejo avanzado del Excel. Epinfo ya les he indicado y es más, yo les sugiero que ustedes se conecten al Play Store, bajen el Epinfo para sus celulares, porque les voy a pasar una pequeña presentación donde les está mostrando cómo realizar el cálculo de sus muestras haciendo uso de la calculadora del Epinfo, que es mucho mejor que hacerlo con la fórmula que les he debido dar a su ayudante. Si no me equivoco, les he dado n es igual a n mayúscula por d al cuadrado, por z, por p, por q y no sé qué más. Una fórmula tan complicada que se puede resumir en utilizar este programa, donde van a ver que ustedes le van a colocar, digamos, su tamaño de su población. Pongan que son 1400 estudiantes de medicina, por ejemplo. Van a colocar este número. Automáticamente este programa se los va a calcular la muestra con un 95, con el porcentaje de confiabilidad que quieran, con la probabilidad de éxito, con el margen de error que van a esperar y demás. Automáticamente van a tener el resultado sin tener que estar haciendo ningún cálculo. Y además, esta herramienta es una herramienta que ha sido validada ¿por quién? Validada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Como tienes ese respaldo, es totalmente válido el hacer uso de esta herramienta para ese tipo de cálculos. Nadie les puede decir que no lo hagan uso. Y así se evitan de cometer errores al estar realizando el cálculo de forma manual. Entonces van a utilizar esta herramienta ustedes ¿para qué? Para que puedan, ¿qué les digo esto?
para que puedan ustedes, a ver quién está con él. Ay, a ver. Bueno, algún chistosito ya está por ahí, ¿no? Lo identificamos inmediatamente, lo aplazamos el tercer parcial. Así es que deje de hacer sus grabatos. Ya no se olviden, estoy grabando todo esto. Puedo revisar todo lo que están haciendo y quién está activando el lápiz, ¿no? Listo. Muy bien, a ver. Ya. Y el EPIDAD es una herramienta que les permite, ¿qué? Les permite a ustedes el EPIDAD aplicar sus datos en mapas epidemiológicos. Y de esta forma ustedes, ¿qué van a poder hacer? Van a poder elaborar sus mapas epidemiológicos. No sé si les vaya a enseñar esto en Medicina Social 2. Tal vez solamente directamente ya lo vean en epidemiología en cuarto año, porque necesitan tener otros conocimientos de otras asignaturas para poder trabajar con este programa del EPIDAD. Y bueno, jóvenes, eso sería entonces todo en cuanto a la clase de hoy. Me parece que ha sido bastante larga, ¿no? Ya han estado mostrando su inconformidad, activando también sus, ¿qué le digo? Esto estaban activando el lapicitos acá que tenemos para poder hacer sus grabatos. Bueno, de todos modos, a ver acá me dicen llamar a lista. Sí, yo tengo la captura de las pantallas con todos los participantes, no se preocupen de eso. Y a ver qué más dice. Microsoft Access es otra. Sí, Microsoft Access, por ejemplo, les permite a ustedes trabajar con base de datos, pero no a un nivel estadístico como estamos viendo con el SPSS. Para manejar Access tienen que ustedes saber manejar el lenguaje de consultas a base de datos. Es un lenguaje muy particular del área de informática, con lo que ustedes programan para poder sacar los resultados. ¿Es mucho más completo? Por supuesto que sí, pero tienen que saber programación de consultas para poder ustedes utilizar el Access de forma mucho más profesional. Yo les recomiendo utilizar el SPSS por la facilidad que tiene esto y no el Access. Ahora, si alguien maneja el Access, yo estoy seguro que lo va a poder hacer todo lo que vamos a hacer acá. Tal vez inclusive pueda hacer cosas mucho más avanzadas. Pero les repito nuevamente, Access requiere de conocimientos informáticos para poder enlazar las tablas que se van a crear, realizar el cruce de variables, poder introducir los datos y todo lo demás. Con eso ya pueden crear un pequeño programa, inclusive en su computadora, que les puede ayudar, por ejemplo, a administrar un consultorio, ¿no? En base a los pacientes que van a llegar, para que se van a estar haciendo atender y todo lo demás. A ver, Brian nos indica, para las preguntas que tienen varios resultados, puedo utilizar 0, no y 1, sí. Sí, no hay problema, la codificación depende de cada uno de ustedes. Yo acostumbro a codificar, en mi codificación siempre empiezo con el número 1, 2, 3 hacia adelante, porque, como les mencionaba, manejen mejor la misma codificación, porque más adelante, como han visto, ustedes no van a escribir colocando sí, no, hombre, mujer, masculino, femenino, sino que van a colocar los números con los que están codificando. Yo empiezo siempre por el 1 para el sí, 2 para el no, o puede ser 1 para no, 2 para sí. La primera opción que yo tengo entre mis respuestas, si mi primera opción, como dice Brian, 0 para, su primera opción podría ser no y la segunda opción sí, entonces yo lo colocaría 1 para no y 2 para sí. En el ejemplo que les he puesto decía sí, la primera opción de respuesta, y no, la segunda opción. Por eso que he colocado 1 para sí, 2 para no. Si quieren empezar por el 0, no hay problema. Algunos investigadores, por ejemplo, colocan de esta forma: el número 10 para el sí, el número 20 para el no. Depende del número que ustedes quieran utilizar, pero lo más recomendable para poder pasar los datos es manejar números sencillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o empezar desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no hay problema. Y los números que sean siempre en un orden correlativo. Cristian Mariscal dice, a ver, ¿nos podría pasar este software? Por supuesto, ya se los he pasado, y el SPSS está en el Classroom que les he dado y todos ya tenían que instalarlo. Está el video inclusive de ayuda para que puedan instalarlo. Y no, lamentablemente este programa no es gratuito, pero yo se los estoy pasando ahí en el Classroom, es una copia pirata, ¿no?
Y ahí les está mostrando también la forma para que ustedes puedan instalarlo en su computadora y lo puedan utilizar como si fuera una copia legal. Pero si alguien quiere tenerlo todo legal, tiene que comprar el programa y eso lo hace mediante internet, ¿no? Está desarrollado por IBM, se conectan a su página y ahí les van a decir cuánto les cuesta y todo lo demás. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta más, lo pueden hacer activando su micrófono o en el chat, como algunos de sus compañeros lo están haciendo. Pueden activar nomás sus micrófonos, no hay problema. No sé si tienen algunas consultas, algunas dudas, alguna sugerencia para la clase de mañana. Bueno, para la clase del viernes, ¿no? No les voy a dar ninguna tarea ya. Lo único que tienen que hacer es practiquen. El video en este momento lo voy a codificar en el YouTube, más o menos de una media hora a una hora. Se los voy a subir con un código de Classroom para que todos ustedes puedan revisarlo con calma y tal vez volver a ver algunas partes que sí, como me dijeron en algún momento, les he explicado de forma muy rápida, ¿no? Pero como el video se los vamos a compartir, ahí van a poder ustedes verlo parte por parte, van a poder pausarlo en cualquier momento y seguir todos los dos ejemplos que hemos hecho. Y de esta forma, bueno, entonces ya aprendan a crear sus primeras 2 bases de datos y creen estas variables con las cuales hemos trabajado y a modo de práctica vayan llenando algunos datos para que con eso ustedes ya vean cómo trabajar. Familiarícense sobre todo con el entorno del SPSS. ¿Tuvieran alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna sugerencia tal vez? No sé. El micrófono es de ustedes. Muy bien, nuevamente entonces, por su silencio, me imagino que todo ha estado claro. Les agradezco mucho a todos ustedes por su participación. Les he quitado, bueno, casi 2 horas, hora y media, hora 40. Muy bien, jóvenes, los dejo libres ya se han abusido, ya están libres. Ahora de mí pueden ir a realizar todas sus tareas pendientes que tienen de las otras asignaturas y demás. Entonces nos estamos viendo el día viernes. Les voy a pasar una media hora antes de la clase el enlace para que se puedan conectar. Eso sería todo por hoy, jóvenes. Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, los realizan nomás por el grupo de WhatsApp de cada curso para que les pueda dar respuesta y todos puedan aprender de las respuestas que vayamos a dar. Muy buenas noches, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes.